Listo. Aquí ya están ingresando la mayoría. Listo. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes. Buenas tardes, teacher. Listo. Muy bien, entonces lo mismo, encendamos cámaras, Mariana, González, Brenda, Nicole. Vamos a encender cámara. ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? Muy bien, chicos. Entonces, antes de empezar, retos. ¿Dónde están las notas de sus retos? Pues están en la plataforma de Edmodo. ¿Listo? Para que no me estén preguntando ahorita que cuánto me saqué, que cuánto. Vayan a la plataforma, nos quitamos la pereza y revisamos la plataforma. Entonces está sobre 20 el reto. Entonces cada quien es libre de interpretar su nota. ¿Sí? Si sacó 6 de 20, pues ¿sabe cómo le fue? ¿Sí? Revisen los comentarios para saber qué fue lo que, en dónde fallaron. ¿Sí? ¿Dónde fue el error? No sé qué con eso. ¿Listo? Muy bien. Y están desde la semana pasada, entonces no lo acabo de publicar, eso está desde el miércoles. Los de física y los de geometría están como desde el miércoles. ¿Listo? Entonces allí se encuentran tales retos. Muy bien. Todavía no tenemos definitivas por si preguntan. No, todavía no las tenemos. Entonces, si sacaron buenos retos y buenos parciales, pues ténganlo por seguro que pues pasa. ¿Sí? Ustedes saben. Ustedes tengan que tener, no jueguen a la suerte, no jueguen a los dados. Vayan a lo seguro, vayan a lo fijo. ¿Listo? Muy bien. Dividimos el cuaderno de física, dejamos una hoja en blanco para el tercer periodo, para el cuarto periodo, indicando que se termina el tercer periodo. Y vamos a iniciar con el cuarto periodo. Bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a ver este cuarto periodo? Ahora sí vamos a ver en forma el movimiento rectilíneo uniforme. No le vamos a dar espera. Ahora sí lo vamos a ver en serio. Vamos a ver las características del movimiento rectilíneo uniforme, las gráficas, tanto de velocidad contratiempo como velocidad contratiempo. Y por último vamos a terminar con un tema que van a ver el próximo año, que es aceleración. ¿Sí? Les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces así vamos a trabajar este último periodo en física. Muy bien. Entonces vamos a colocar como topic, hoy vamos a conocer como topic movimiento rectilíneo. Esto ya no se ve. Movimiento rectilíneo uniforme. Si cambié de color me disculparán, pero es que no se ve. Rectilíneo uniforme. Bien. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniforme. Me disculparán porque tiene rectilíneo. No entiende la segunda I. Movimiento rectilíneo uniforme. Teacher, Abreviado MRU. ¿Sí? MRU. ¿Sí? Algunas personas, aquí me explico antes de continuar, lo llaman de la siguiente forma: movimiento uniformemente rectilíneo. Y también es correcto. En algunos libros de texto de física aparece así. También es correcto. Solamente que se cambió la disposición de las palabras. Ahora sí, ¿quién iba a preguntar? yo, teacher. Sí, Mariana. Teacher, que es que Nicole para no se puede conectar porque es que no le sirve Zoom, o sea, intentó meter el link y no le sirve y también le mandé el link y tampoco le sirve. Ya sale el internet, que está fallando mucho un poco acá hoy. No, que no hay problema. Que vea el video más tarde, que lo subo. No hay problema. Hasta ahora vamos a dar las introducciones. ¿Listo?
¿Sí? Hoy va a ser como dicen por ahí, hoy la clase va a ser cansona. ¿Por qué? Porque les voy a dar muchas definiciones. ¿Sí? Hoy no vamos a hacer nada práctico. ¿Por qué? Porque yo necesito primero que conozcan. Para evitarme preguntas más adelante. Profe, ¿por qué esto? 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 Ustedes ya tienen que comenzar a aprender a deducir lo que significa esto. ¿Listo? Con todo lo que sé. Voy a dar todo lo que sé. Achievement. Vamos a colocar. Describir el movimiento de una partícula. Describir el movimiento de una partícula que posee un movimiento rectilíneo uniforme. Que posee un movimiento rectilíneo uniforme. Skill. Identificar las propiedades del movimiento rectilíneo uniforme. Si les parece bien, ya pueden utilizar MRU. ¿Listo? Para simplificar. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Muy bien. Empecemos con lo básico. ¿Alguien me recuerda qué era el movimiento rectilíneo? ¿Qué tal Mariana González? ¿Qué era el movimiento rectilíneo? No sé, teacher. Eso lo hicimos el periodo pasado. Hasta las gráficas eran del movimiento rectilíneo. ¿Es la trayectoria que describe el movimiento? Bueno, ¿qué trayectoria? De una línea rectilínea. Una línea recta. Eso es el movimiento rectilíneo. Que el movimiento va a ir en una línea recta. Entonces, colóquenlo ahí. Como subtítulo, movimiento rectilíneo. 2 puntos. Movimiento que ocurre en una dimensión. Movimiento que ocurre en una dimensión. Entre paréntesis, una recta. Listo. Perfecto. Entonces, todas las trayectorias rectas cumplen con el movimiento rectilíneo. ¿Entendido? Cualquier cuerpo que se desplace del punto A al punto B de forma recta es el movimiento rectilíneo. Y eso fue lo que hicimos el periodo pasado. ¿Entendido? Ahora, le agregamos uniforme. ¿Sí? Y no es el uniforme que ustedes están utilizando en este momento, la gran mayoría. No. Se refiere a que algo va a permanecer muy fijo, constante, invariable. Adivinen qué va a permanecer invariable para este caso. ¿Qué vamos a estudiar? Algo que no se vaya a modificar en estos ejercicios, en esta misma parte. ¿Qué creen que va a ser invariable? ¿El desplazamiento? El desplazamiento. ¿Qué más puede ser invariable? Algo que no se vaya a modificar. Entonces, esa es la velocidad. Para este caso, para el primer caso de cinemática, vamos a ver cuándo la velocidad va a permanecer constante. Entonces, vamos a copiar debajo. Movimiento rectilíneo uniforme. 2 puntos, porque son dos cosas. No es lo mismo movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, 2 puntos. Es aquel movimiento que ocurre en una dimensión.
es aquel movimiento que ocurre en una dimensión. Entre paréntesis, nuevamente, una recta. Coma. En donde, coma, en donde, coma, la velocidad va a permanecer constante. Constante con rojo, subrayenlo, no sé, me lo hacen importante esa palabra. Porque después me dicen, profe, es que yo no sabía que la velocidad era constante. ¿Por qué, profe, me aparecen dos velocidades? Entonces, por favor, van a subrayar la palabra constante. ¿Listo? Punto aparte. Y listo. Eso es la definición del movimiento rectilíneo uniforme. Va a ocurrir en una dimensión, en una línea recta, y la velocidad va a permanecer constante. ¿Sí? Va a ser un solo número. Obviamente, dependiendo de cada ejercicio. ¿Sí? No, para todos los ejercicios no va a haber una sola, única velocidad, no. Para el primer ejercicio una velocidad, para el otro otra velocidad, y así sucesivamente. Listo. Entonces, prestan atención al tablero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan muchas fórmulas, muchas ecuaciones. Vamos a despejarlas. ¿Por qué? Yo necesito, pues no nos queda el tiempo suficiente para explicar cada una de ellas, la verdad. Tomo más tiempo, necesito más espacio, necesito explicar paso a paso, necesito experimentos, no puedo hacerlos. ¿Por qué? Miren el espacio que tengo. Yo no puedo hacer experimentos acá. Miren el espacio que tengo. No puedo hacerlos. Entonces me toca modificar esta parte. Entonces, por favor, ¿alguien me recuerda cuál es la ecuación de la velocidad? ¿Cuál es la ecuación de la velocidad? Distancia sobre tiempo. Desplazamiento sobre tiempo. Bueno, entonces uno solo. Entonces la velocidad, voy a colocarlo a este color, es igual a el desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. ¿Listo? Por favor, van a copiarlo. Yo les dije, esto es de volver, repetir, repetir y repetir. De aquí no nos vamos a salir. Inclusive, ustedes van a seguir viendo esto hasta el segundo periodo del otro año, el noveno. Y van a tener que volver a repetirlo una y otra vez. Listo. Habíamos dicho también lo siguiente. Que tal desplazamiento, como lo vimos gráficamente, va a ocurrir cuando conocemos su posición final y su posición inicial. ¿Sí? Determinamos el desplazamiento. Entonces, X final, esto es una F, menos X inicial. Es decir, las posiciones iniciales y la posición final. En donde el tiempo final menos el tiempo inicial. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. ¿Listo? Entonces la velocidad es igual al cambio de posiciones en un tiempo transcurrido. ¿Listo? De aquí vamos a obtener 7 ecuaciones. Porque como esto va a permanecer constante, entonces podemos determinar la posición final, la posición inicial, el tiempo final, el tiempo inicial del movimiento. Lo podemos conocer todo con esta simple fórmula. Pero les voy a ayudar a despejar cada una de estas fórmulas. Entonces voy a dividir el tablero en dos partes.
Una que va a ser los desplazamientos y otra que van a ser los tiempos. Entonces, pues ustedes lo pueden hacer de manera, si tienen el cuaderno, pues sí, siguen la lógica, desplazamiento y después tiempo. No hay ningún problema. Yo lo voy a hacer en esta forma para poderlas comparar. Más bien así para que me quede más espacio. Listo. Y aquí vamos a despejar. Bien. En esta primera parte vamos a colocar el desplazamiento. Vamos a conocer, por ejemplo, posiciones finales y posiciones iniciales. Desplazamiento o posiciones. Desplazamiento. Y vamos a colocar la primera que va a ser la. Yo quiero conocer, por ejemplo, la posición final del sistema. Entonces, vamos a conocer la posición final. XF. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Sencillo. Despejamos de esta ecuación. Vamos a empezar con esta. A ver cómo hacemos. Permítame un segundo para que nos quede mejor. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A que la velocidad... no. Hagámosla acá. Entonces, para los desplazamientos. Entonces, V. Yo quiero saber estos desplazamientos. Entonces va a ser, entre paréntesis, TF menos TI. Va a ser igual a XF menos XI. Vamos a copiar esto en el cuaderno. Copiamos esto en rojo, que esto es un paréntesis. Listo, vamos a copiar esta fórmula en el cuaderno. Teacher, ¿tenemos que dividir la hoja? No, sigan la lógica del cuaderno. Primero los desplazamientos y después los tiempos. Primero voy a hacer los desplazamientos, las posiciones iniciales, finales iniciales. Entonces, a partir de esta fórmula, es decir, miren lo que he hecho. He tomado esto, todo esto, que está dividiendo y lo pasaba a multiplicar a esta parte. Con lo que me ha quedado, miren que las posiciones me han quedado completamente libres de las divisiones. Entonces ya las puedo despejar. Entonces, para conocer la posición final, miren lo que voy a hacer. Envío esta parte a sumar a esta otra parte. De manera que la posición final va a ser XF, va a ser igual a XI, que es la posición inicial, más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y listo. Con eso determinamos la posición final de cualquier objeto que se mueva con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Por favor, vamos a anotar esta ecuación. ¿Listo? Con esta podemos determinar la posición final de cualquier objeto conociendo que su posición inicial, su velocidad y los tiempos. Bien. Dejamos un espacio. Es que aquí podemos continuar. O sea, aquí podemos sacar otras dos ecuaciones. Ay, señor. Entonces, hagámoslas. Observemos lo siguiente. Por ejemplo, si nos dicen que un objeto partió del reposo no, empezó su recorrido desde cero y a los 3 segundos, pues queremos saber su desplazamiento final, su posición final. Entonces vemos que TI es igual a ¿cuánto?
a 0. Entonces, solamente tendríamos esta parte de la ecuación. Lo mismo ocurre si nos dicen que el desplazamiento ocurrió en el punto 0, es decir, a partir del observador. Solamente se obtendría esta ecuación solita. Tranquilo, nosotros lo vamos a aplicar. Yo lo dejo ahí de esta forma. En los libros de texto aparece de la siguiente forma. X va a ser igual a X inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? En algunos libros de texto aparece así, tal cual. Pero es exactamente lo mismo. Solamente que ellos están diciendo que el tiempo que toman es la diferencia o en el que ha ocurrido el movimiento. Que pueden ser 3 segundos, 4 segundos, 8 segundos, pues se hace de esta forma. Entonces, esta también es válida. Es digamos una variación de esta. Y no se coloca F porque se supone que el X solita significa que es el desplazamiento que ha ocurrido de una posición a otra. Listo. Continuemos. Posición inicial. ¿Cómo conocer la posición inicial en el movimiento rectilíneo uniforme? Los puntos X sub I. Lo mismo, vamos a despejar de esta fórmula a X sub I. Y vamos a obtener la siguiente fórmula. Sigan la lógica. X sub I va a ser igual a XF menos la velocidad por la diferencia de los tiempos. Y listo. Por favor, vamos a anotar esta ecuación. Posición inicial, para conocer cualquier posición inicial. Bien. Ya terminamos con la posición final y la posición inicial. Igual, de aquí se puede despejar otras dos ecuaciones. Entonces, tranquilos, eso es con práctica. Entonces, estos son ejercicios. Esto lo vamos a ver durante 2 semanas. Durante 2 semanas vamos a trabajar con todo esto. Vamos ahora con los tiempos. Queremos despejar tiempos. Lo coloco acá, sí, tiempo. Listo. Entonces vamos a conocer primero por ejemplo, el tiempo final. Es sub F. Y pues vamos a despejar primero de esta ecuación a las 3 F's. ¿Cómo hacemos? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está dividiendo, lo que está multiplicando pasa a dividir. De modo que vamos a obtener que TF menos T sub I va a ser igual a la posición final menos la posición inicial sobre la velocidad. Por favor, vamos a anotar esta ecuación. ¿Sí? Para los tiempos. De aquí vamos a obtener la posición final, el tiempo final y el tiempo inicial, despejándolos de la misma forma. Entonces, para el tiempo final, ¿cómo hacemos? Miren que este está restando, de modo que al otro lado pasa a sumar. Entonces, el tiempo final va a ser igual a T sub I más XF menos X sub I sobre la velocidad, que es constante. ¿Listo? Que es constante. Y podemos también determinar el tiempo inicial. Perdón, teacher, ¿es T sub I, TF es igual a T sub I? ¿Eso es un más o un por? Más. Si quiere, coloque esto en paréntesis porque a veces me disgusta.
Esto es una diferencia. ¿Sí? Estos son diferencias. Una resta. Primero se hace la resta y después la división. ¿Listo? Entonces, el tiempo inicial. Yo quiero conocer el tiempo inicial en el que sucedió el movimiento. Entonces, T sub I. ¿Qué hacemos? Despejamos de esta ecuación. De manera que este pasa a sumar, bueno, vamos a hacer, este pasa a sumar y este pasa a restar al otro lado. Entonces observamos que T sub I es igual a TF menos XF menos X sub I sobre B. Y listo. Ya tenemos nuestras ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Por favor, les van a anotar todas. Las van a necesitar. Como recomendación, yo se los había dicho, consígase un pedacito de cartulina y van a anotar todas esas formas. Así como están. Yo quiero saber la posición final, la posición inicial, el tiempo final o el tiempo inicial. O inclusive la misma velocidad del sistema. Por lo general, para estos ejercicios, se les pregunta cualquiera de estas preguntas. Por lo general, esta no. ¿La velocidad? Muy pocas veces. Se les pregunta más bien por la posición final, por la posición inicial, por el tiempo final o el tiempo inicial del cuerpo en movimiento. Consíganse una ficha bibliográfica y por favor van a anotar todo esto para que lo tengan a la mano, lo tengan siempre disponible y no estén buscando en el cuaderno todas las veces. Entonces, esa va a ser su tarea. Hoy no se van a contar. Hoy no es otro trabajo. Eso va a ser su tarea. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señor. Listo. Yo sí tengo una pregunta. Estas posiciones finales, bueno, estas posiciones y estos tiempos, ¿se parecen o no se parecen en forma? ¿Sí o no? ¿Se parecen? Sí se parecen. XI, TI, más. Aquí está dividiendo, aquí está multiplicando, aquí está dividiendo, pues las cantidades. Pero la forma es idéntica. Mire aquí lo mismo, XF, TF, menos, y lo demás. Entonces, es una forma de aprendérselas. ¿Listo? Muy bien. Obviamente, aquí se pueden despejar más ecuaciones, les había dicho. ¿Por qué? Supongamos que el tiempo es 0. El tiempo, la distancia inicial es 0. Entonces solamente me queda esta parte. Entonces tengo otra ecuación. Tiempo inicial, ahí tengo otra ecuación. Posición inicial, otra ecuación. Entonces son varias ecuaciones. Ustedes van a depender de cómo las van a usar. Entonces, chicos, vamos a hacer un ejercicio a ver cómo les va. ¿Sí? Entonces, me permiten y busco un ejercicio a ver, de acá. Nos encontramos. Listo. A ver si me puedo inventar uno. Vamos a colocar ejercicio. Un vehículo viaja con una velocidad constante. Un vehículo viaja con una velocidad constante de 40 kilómetros por cada hora o por hora. 40 kilómetros por cada hora.
Punto seguido. Si comenzó su recorrido, a 20 kilómetros del observador, a 20 kilómetros de un observador, y tardó 5 segundos, abrimos pregunta. ¿Cuál es la posición final? ¿Cuál es la posición final del vehículo? Listo. Por favor, vamos a realizar. Entonces, primero, ordenan datos. ¿Qué es lo que tienen? Si hace su caja. Información les otorga el ejercicio. Y después miran cuál de las ecuaciones tienen que utilizar y después reemplazan. Listo. ¿Cuánto les dio? ¿Cuál es el resultado? Estamos hablando de distancias, no de tiempos, Mariana. Entonces, no son horas la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos, por ejemplo, es que aquí para no borrar esto. La información que tenemos es, primero, la velocidad del vehículo, que es 40 kilómetros hora. Esta es la información que tenemos. ¿Listo? Y esta va a permanecer constante, es decir, que no puede variar.
¿Listo? Siempre va a ser 40 kilómetros en todo el recorrido, desde que inició hasta que terminó. Nos dicen además otro dato importante. Hay un observador que vio que este vehículo partió desde una posición inicial de 20 kilómetros. ¿Cierto? Ahí lo dicen. Y además que pues tiene un tiempo, o lo vio durante 5 segundos. ¿Sí? Lo vio durante 5 segundos. Entonces, ¿cuál de las ecuaciones sí? Pues esta de acá. Exactamente, pues esta de acá abajo, este puntito. Entonces reemplazamos valores y obtenemos nuestra respuesta. De manera que esto nos va a quedar como X final va a ser igual a la posición inicial, que es 20 kilómetros, más 40 kilómetro hora por 5 segundos. ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede multiplicar o no se puede multiplicar? No se puede multiplicar. Segundos, horas. Horas, segundos. Por lo tanto, antes de hacer esta multiplicación o este reemplazo, es conveniente convertir estos segundos a horas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por acá. Entonces, 5 segundos equivalen a 3.600 segundos, equivalen a una hora. Entonces sería 5 dividido entre 3.600. Igual a 0,0013 horas. 0,0013 horas. ¿Listo? Aproximado, porque eso me da como un listo. Listo. Y ahora sí podemos operar. Hora con hora cancelo y miren, kilómetro y kilómetro me da la respuesta. Porque estoy sumando. ¿Cuánto les da ahora? $40 por 0.013 es igual a 0,52. Y aquí hay 20. Listo, sumamos. Finalmente, la distancia final de ese vehículo es 20,052 kilómetros. Pues no se desplazó mucho, pero pues sí se desplazó más. Listo, y así se resuelve ese ejercicio. Perdón que esté ahí como metido entre esto, pero ya el viernes vamos a hacer más ejercicios de esto. ¿Entendido? El viernes nuevamente nos reunimos porque vamos a mirar cómo están realizando estos ejercicios. Listo, chicos. No siendo más, yo me despido y pues que tengan feliz tarde. Camila, ¿me haces un favor? Tiene el listado, por favor, del curso. Gracias. Te enviamos los apuntes. No, pues si ustedes no copiaron, ya saben cómo les va a ir el periodo. ¿Listo? Entonces, chao, chicos. Chao, teacher. Bendiciones. Chao, teacher.